Con base en la información que se indica en la figura siguiente, referida a un cono circular recto, conteste. Y estamos ante una figura donde hay un cono, hay algunas medidas, nos resaltan que estos 3 puntos son colineales, lo que quiere decir que aquí tenemos un segmento. Y la pregunta es muy simple, aunque ustedes no lo crean, podrían preguntar algo así. ¿Cuál punto representa el vértice del cono? Entonces simplemente es reconocimiento de partes. A veces nos pueden preguntar por el vértice, quién es la altura, quién es el radio, quién es el diámetro, quién es la generatriz. Entonces, cosas tan simples, repásenlas. En este caso, el vértice corresponde a el punto P. Ahora vamos con una pregunta de la misma figura anterior, donde tenemos el cono circular recto con algunas medidas, los puntos colineales, que es este segmento que tenemos acá. Y la pregunta es, ¿cuál es la medida de la altura del cono? La altura del cono tenemos que reconocer que corresponde al segmento PR o RP. Y bueno, ¿cuánto mide esta altura? Entonces aquí pues claramente podemos visualizar que estamos ante un ejercicio que se puede resolver con el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque la altura es perpendicular a la base, y aquí tenemos 90 grados, la generatriz es 5 y el radio RQ es de 3. Entonces estamos ante el típico ejercicio que se puede resolver con el teorema de Pitágoras, donde esta medida X o la altura corresponde a un cateto. Este 3 corresponde al otro cateto y el 5 corresponde a la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Entonces, tratemos ahorita de visualizar únicamente ese triángulo que está resaltado. Recordemos que para resolver el teorema de Pitágoras, pues hay muchas formas. El planteo original completo dice que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado en un triángulo rectángulo, ¿verdad? Cateto y cateto sumados al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Quiénes son estas medidas? Estas medidas son, un cateto es X, que es la altura, el otro cateto es 3, que es el radio, y la hipotenusa sería 5, ambos al cuadrado. Resolvemos. X al cuadrado más 3 al cuadrado 9, 5 al cuadrado 25. Luego, por regla de ecuación, aquí tenemos que mover este 9 para que me quede de este lado. Entonces, lo tradicional, como la mayoría de ustedes posiblemente lo han escuchado, el 9 que está sumando pasa al otro lado a restar. Eso da 16. Y en este caso, para hacer el despeje de la X, quitar este 2, raíz cuadrada en ambos lados, para que así se elimine el exponente 2, quedando entonces X es igual a la raíz cuadrada de 16. Recuerden que cuando hacemos un despeje de este tipo, aquí va a quedar más menos raíz cuadrada de 16. Estamos en un ejercicio de geometría. La solución negativa no nos sirve. Entonces, por eso es que cuando hacemos Pitágoras simplemente decimos que este elevado se transforma a una raíz. ¿Ok? La solución negativa no nos sirve acá.
Entonces, raíz cuadrada de 16 es igual a 4. Por lo tanto, la altura PR, en este caso sería 4. Y ya tenemos nuestra respuesta. Ahora, posiblemente vieron mucho proceso. Tal vez muchos de ustedes hicieron esto de una manera o recuerdan haberlo hecho un poco más compacto. Y sí, podríamos haber dicho que para averiguar el cateto de cualquier triángulo rectángulo, simplemente era cateto es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el único cateto que tenemos, el cuadrado. Y resolviendo eso en la calculadora en un único paso era suficiente. Raíz y digitamos 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Y eso es igual directamente al 4 que sacamos hace un rato. Ahora, ¿por qué este proceso? ¿Por qué algo así en un solo renglón si arriba hice como 5 pasos? Esto es una forma compacta, resumida de cómo podemos hacer el teorema de Pitágoras cuando hay que averiguar cateto. ¿Por qué? Porque vean que estos dos valores que elevamos están planteados aquí. Esta resta es esta. Y esta raíz es esta. Entonces es como hacer todos los pasos en uno solo. Pueden hacerlo como quieran. Lo importante es llegar a que esa altura era 4. Opción B. Con base a la información que se indica en la figura siguiente referida a un cono circular recto, conteste. Esta es la tercera pregunta con la misma figura. Los que vienen en orden lo saben. En este caso, bueno, con la información que tenemos, la pregunta es ¿cuál es la medida del diámetro? Y como ya les había advertido anteriormente, sí es posible preguntas tan básicas como estas en la prueba de bachillerato, porque tienen que aplicar el conocimiento de cómo era que calculábamos un diámetro, dependiendo de la información, ¿verdad? En este caso fue muy sencilla porque tenemos RQ, y RQ, que es un radio, corresponde a 3. ¿Qué es un diámetro? Un diámetro corresponde a 2 radios. Y en este caso, el diámetro es 2 veces ese radio. Por eso el diámetro es 6. Y es la opción C. Claro, no es obligatorio para nada hacer esto. Creo que muchos de ustedes, con haber visto radio 3, saben que estos 3, entonces pues simplemente un 6. Entonces, para que tengan presente que y no se asusten si ven una pregunta pues relativamente fácil. Una prueba nacional tiene preguntas que se pueden hacer en 1 minuto y otras que podemos durar hasta 10 minutos haciéndola. Entonces, sí es posible que pregunten algo así.